vamos a Política en la Mesa. Ya está con nosotros Luis Estrada aquí en el estudio. Luis, buenas noches. Buenas noches. Reforma energética y las posiciones que hay. Así es, creo que esta semana, como bien mencionaste, va a ser una semana clave en la presentación de la reforma energética de parte del gobierno federal y sobre todo vamos a ver los verdaderos alcances de cada una de las propuestas. Es el punto de inflexión, me parece, respecto de cuáles son los elementos de alcance del Pacto por México, de los acuerdos entre los partidos y sobre todo también vamos a ver cuáles son las diferentes versiones, como lo comentamos hace unas semanas aquí respecto de la reforma política, por ejemplo, cuáles son las diferentes versiones que existen de la reforma energética al interior de los partidos. Hemos visto diferentes posiciones tanto en la dirigencia del PAN como en la coordinación o lo que era la coordinación del PAN en el Senado. Vamos a ver una versión de Cuauhtémoc Cárdenas, una versión quizá de Marcelo Ebrard, una versión de algún ala del PRD y también vamos a ver la versión de Morena, de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, con todo esto, pues me parece que es importante darle una repasada a lo que hasta el momento está publicado respecto de cuáles son las propuestas de los partidos respecto a la reforma energética. Si te parece bien, vamos a ver de 11 puntos que tiene la reforma energética, podemos empezar viendo que coinciden tanto la propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas con la del Pacto y el PAN en fortalecer a la CNH, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Secretaría de Energía, en eso están más o menos de acuerdo. La inversión en gas shale, en la exploración de gas shale, el PAN es el que la está proponiendo, hasta el momento nadie más se ha pronunciado. En lo que sí hay una diferencia clara del PRD y Cárdenas que van juntos y en contra, o más bien a favor del PAN, es en la competencia en todas las etapas de la producción. El PAN incluso, en la propuesta que ha presentado Gustavo Madero, dicen que no solo esto aplica para Pemex, sino también para la CFE, la Comisión Federal de Electricidad. Entonces eso es lo que estaría, me parece, más a discusión. Eso junto con el hecho de que Pemex sea o se proponga como una empresa pública, esto explícitamente el PRD y Cárdenas han dicho que no y el PAN que sí. En la siguiente lámina podemos ver que el PAN, el PRI y el Pacto ceden algunas concesiones en algunas etapas de la producción, que esto es algo que ya se había venido discutiendo en el pasado respecto de transporte y otros que ya podrían estarse de alguna u otra forma cediendo a terceros y que pues no necesariamente tiene que haber una empresa de Pemex para, por ejemplo, pintar los edificios o por cualquier otra cosa que esté relacionada con Pemex, no necesariamente con la extracción y el procesamiento del petróleo. Como fuentes de energía renovable, Cuauhtémoc Cárdenas está de acuerdo, esto va a ser interesante ese debate, en el pacto se menciona y el PAN está de acuerdo. En recomponer el sistema fiscal de Pemex, ahí Cárdenas también está de acuerdo, aunque aquí también hay diferencias en el matiz de cuáles son las condiciones exactas de eso. Lo que tiene que ver con la autonomía presupuestal y de operaciones de Pemex, Cárdenas está de acuerdo, el PAN también, pero también aquí habría que ver cuál es la letra pequeña de cada una de las propuestas. Y por último, mencionar que tanto en el control de precios, subsidios y tarifas, Cuauhtémoc Cárdenas está de acuerdo, no se ha pronunciado los demás. La inversión en tecnología, el PRI y Cuauhtémoc Cárdenas están de acuerdo. Y por último, los subsidios focalizados en la energía eléctrica, que es parte de la propuesta del PAN. En eso, pues me parece que también se ha mencionado el PAN al respecto. Y entonces, cuando tenemos más o menos una fotografía descriptiva de todo lo que está sucediendo respecto a la reforma energética, podríamos ver en la siguiente lámina cuál es como el continuo de más apertura y menos apertura. En un extremo tenemos a Andrés Manuel López Obrador, me imagino que es quien menos apertura propone a Pemex. Ebrard estaría un poco más cercano o entre la propuesta del PRD, que se discutiría en esta semana, entre López Obrador y el PRD, el PRI mucho más cercano al PAN, eso es lo que se esperaría en la propuesta del gobierno federal, y el PAN pues claramente en una posición mucho más hacia la apertura, y esto le deja un margen de maniobra al PRI que puede presentar una reforma energética que no es tan ambiciosa como la del PAN, y entonces eso le puede dar un margen de maniobra para negociar sin que necesariamente se tenga que privatizar, como estábamos viendo, todas las etapas de la producción, pero sí que veamos una reforma energética quizá más ambiciosa que lo que vimos en la propuesta del PAN y el presidente Calderón hace unos años. Bueno, y estamos a unas horas de conocer precisamente cuál es el contenido de la propuesta del gobierno federal y pudiera representar una sorpresa para los partidos que ya están haciendo pública la suya y se topen con que pues está más hacia el centro de este espectro que mostrabas
o hacia alguno de los extremos, ¿no? Y sobre todo pensar también otro punto me parece muy importante, si el ala de Andrés Manuel López Obrador de cualquier forma se manifestará, haya o no haya una apertura mayor o menor en términos de Pemex, pues la verdad es que si la manifestación se va a realizar de cualquier forma, entonces eso genera incentivos a abrir de una vez o a poner una iniciativa mucho más ambiciosa en términos de apertura de Pemex. Claro, bueno, pues ya estaremos viendo tanto estas iniciativas a detalle para completar esa lista que acabas de presentar, como las manifestaciones, Luis. Así es, Héctor, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.